Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino. Esta semana estamos conversando acerca del pecado. En el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La reforma de Cristo expresada en una ley bajo el nuevo pacto o el pacto eterno nos vino a dar la oportunidad de ser hijos de Dios con toda la legalidad de lo que eso implica. Y esta sola acción derriba todo ritualismo, costumbre y fundamento de la religión en el mundo. 2. En la legalidad del nuevo pacto, Dios estableció un perdón maravilloso, el cual fue consumado y firmado por Cristo. Sin embargo, eso no implica que no exista un marco de ley sobre los hijos. 3. En el Tanaj o el compendio de libros del Antiguo Testamento, encontramos el verbo hebreo chatá, que significa errar, el que da la forma a la frase repetida de errar en el blanco. Dicho verbo tiene más de 600 derivaciones en todo el compendio, siendo el más usado dentro de las expresiones como delitos, transgresiones e iniquidades, palabras usadas también como sinónimo de pecado en las Escrituras y de las cuales abundan en ejemplos en el Antiguo Pacto. 4. El ministro metodista inglés Charles Ryder Smith, en su libro Doctrine of Sin o Doctrina del Pecado, publicado en 1953, describe el verbo chatá de errar en el blanco de la siguiente manera. Los cientos de ejemplos del uso moral de la palabra requieren que un hombre malvado hierre el blanco porque elige apuntar al blanco equivocado y se equivoca de camino porque deliberadamente sigue uno equivocado. No se trata de un error inocente o de una mera idea negativa que decide al fracaso. Por lo tanto, errar en el blanco, como lo define el verbo chatá del Tanaj o Antiguo Testamento, es definir el pecado como un errar voluntario y consciente. Y quinto y último, el iniciador del pecado, a quien debemos las implicancias del mismo o sus consecuencias, fue Adán. El primer hombre gozaba de todo privilegio en el huerto. Sin embargo, de manera consciente y deliberada, decidió no solo desobedecer la orden del pacto con Dios, sino que su consecuencia es visible hasta el día de hoy en toda la humanidad. Adán, como ya lo conversamos, decidió deliberadamente desobedecer a una orden. Algunos podrían decir, pero fue la mujer la que decidió comer y ella le dio a su marido. Por lo tanto, Adán es a medias culpable. Fíjense que no es así. ¿Quién administraba el huerto? ¿Quién debía hacer cumplir el pacto que había establecido con Dios? ¿Acaso no es Adán? Claro que sí, él tiene la responsabilidad. No podemos ser ingenuos, hermanos, en pensar que Adán no conocía los frutos de todos los árboles, y en especial del árbol de la vida. No podemos pensar que Adán no supo inmediatamente que su mujer le estaba dando el fruto de ese árbol. Pero ambos decidieron transgredir el pacto de Dios conscientemente y prefirieron creerle a un animal parlante que al Dios Todopoderoso. El pecado más grande del mundo hoy es seguir creyéndole al mentiroso que tenemos a nuestro alrededor que al Dios vivo. ¿O no es así? El pecado, al entrar en el hombre, contaminó todo en él. Fijémonos que él se encontró desnudo. El fruto le abrió los ojos a una realidad que no era importante para él. El pecado produce eso, en fijarnos en cosas que no son importantes, fijarnos en las vestimentas de otros, fijarnos en los modismos, fijarnos en las costumbres. Era importante saber que estaba desnudo si en el huerto no era problema su desnudez. Claro que no lo era. Pero Adán adquiere una conciencia que no era necesaria y rudimentariamente se hace un vestido con hojas de un árbol para él y su mujer para tapar lo que según él era un problema. El pecado también hizo entrar en él
el miedo. El relato de Moisés en Génesis nos dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comiences? Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11, en la versión Reina Valera. ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. Él lo sabía todo. Pero Dios es Padre y quiere ver si su hijo Adán admitía el error y confesaba. Adán le dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Acaso Adán nunca había escuchado la voz de Dios? Claro que la escuchaba, hermanos, pero Adán la escuchaba desde el espíritu, desde su interior. Así él conversaba a diario con su padre, pero al pecar él, se desconectó de Dios interiormente y por ello que tuvo que escuchar, esta vez audiblemente, la voz de Dios. Y el pecado, como ya moraba en él, le produjo miedo, porque el fruto no le dio el conocimiento de Dios como dijo la serpiente. El pecado le quitó el conocimiento que ya tenía estando con Dios. Y ahora en Adán reinaba la ignorancia. Todo lo que el hombre ignora le produce miedo. Por eso que hoy la religión no quiere que tú adquieras el conocimiento de Dios, sino que sigas siendo un autómata dominguero que sigue ritualismos por ignorancia. Pues el hombre, al ser ignorante, es preso fácilmente del enemigo, quien usa su miedo constante y lo culpa para mantenerlo como esclavo en el pecado. Otro aspecto importante que vemos en este relato y que produce el pecado es no conocer las faltas o no reconocer las faltas y confesar la verdad. Adán responde a la pregunta de Dios del versículo 11 y le responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si bien esto es verdad, también es una media verdad. El pecado que ya moraba en él lo hizo actuar culpando a otros y no tomando la responsabilidad de lo sucedido. La respuesta correcta de Adán debería haber sido, sí, Señor, yo comí del fruto que tú me mandaste a no comer y porque quería, lo comí. Adán sabía que su mujer era su mitad, era parte de sí mismo. Los dos conformaban una sola unidad llamada matrimonio, por lo que la culpa es de ambos y no solo de ella. Y en esto hay dos detalles importantes a resaltar. Adán culpa a Dios al decir, la mujer que me diste. O sea, yo pequé, Señor, por tu culpa. Qué increíble, ¿no? Y el segundo detalle de esto, que Adán, en un acto de cobardía, culpa del pecado a su mujer para salvar su responsabilidad. Sin embargo, la justicia de Dios es pareja. Ambos son expulsados del huerto de los beneficios, condenados a trabajo forzado en el caso del hombre y a la mujer dolores de parto. Esto está en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. En resumen, el pecado que entró en Adán y por consiguiente a toda la humanidad produce conocimiento sin importancia de nuestra realidad viendo los defectos, alejamiento de Dios al tratar de ocultarnos de Él, miedo e ignorancia, falta de honestidad y autoengaño y por último culpar a Dios y a otros no asumiendo la responsabilidad. Todos estos aspectos del pecado además llevan al hombre a la sentencia que Dios estableció en el pacto con Adán, que es la muerte. Por esto que el fragmento base de esta semana que leímos en Efesios capítulo 2, Pablo tiene la expresión estando muertos en delitos y en pecados. Esta expresión nos habla que todo hombre está muerto, aunque diga que tiene vida. Su estado espiritual e interior es de muerte y la consumación de ella es en el respiro final y al sepulcro. Debido a la transgresión del pacto de Adán, todo hombre está condenado a morir, no importando lo que haga, y por lo tanto muere cada día. Pablo
nos explica bien la transgresión de Adán y cómo éste hizo entrar la muerte. Leamos un fragmento de la carta a los romanos que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21 y el capítulo 6, versículo 1 y verso 2 en la versión Reina Valera. Es tremendo lo que nos explica Pablo. El apóstol está hablando que si por Adán todos fuimos condenados, por Jesucristo todos seremos justificados. Jesucristo es el postrer Adán. Así lo deja plasmado el apóstol en la carta a los Corintios y dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, en la versión Reina Valera. Por un hombre entró el pecado al mundo, entró la corrupción, entró la condenación. Por lo tanto, por un hombre, Jesucristo, entró la justificación, la redención y la incorrupción. Adán fue la figura del que había de venir, que es Jesucristo. Esto significa que Adán fue solo la sombra de Cristo. Cristo es la respuesta de justificación de lo que el hombre hizo desde su inicio, marcando con esto una esperanza gloriosa de vida. Por eso que Jesucristo dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10 en la versión Reina Valera. El ladrón, que es el enemigo que engañó a Eva y por consiguiente a Adán, no vino a otro objetivo que es hurtar, matar y destruir. El pecado te roba la vida de Cristo. El pecado te mata y el pecado te destruye. Por eso que Cristo dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cristo es la respuesta prometida desde Génesis capítulo 3. Y por todos los profetas del Tanaj, Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y la Escritura nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21, en la versión Reina Valera. Por eso que Juan tiene la siguiente expresión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esto está en Juan capítulo 1, versículo 29, en la versión Reina Valera. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así quedó establecido. Por ello que Pablo nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. En Cristo serán vivificados los que son de Cristo. Esto es, a los que le recibieron. Es decir, aquellos que son los hijos, tal como lo expresa el evangelista Juan en el capítulo 1. Notemos la frase del apóstol al decirnos en la carta a los romanos. Volvamos a leer Romanos capítulo 5 y dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán, hermano y amigo que estás escuchando, nos hizo a todos pecadores. Por consiguiente, al entrar el pecado en el cuerpo que no conocía el pecado dio frutos en Adán de más corrupción. Ya lo dijimos, la comida que ingirió Adán lo contaminó y produjo en él corrupción y muerte. Fue tal como Dios se lo advirtió. Por ello que Dios no pudo volver a tener la unión que tenía con Adán en un principio, puesto que el pecado lo separó del Señor. Y al separarnos de Dios, estamos destituidos de su gloria. Esto es potente, hermanos, de entender, pues Adán nunca reconoció delante de Dios su pecado. Nunca más vemos en Adán suplicar el perdón, y por ello que fue reprobado de la fe. Él prefirió creerle al enemigo y no al Señor Todopoderoso. ¿Y cómo sabemos que fue reprobado? Por la sencilla razón que el apóstol nunca lo menciona como tal en su carta en Hebreos. Su hijo Abel es fruto de la aprobación de la fe. Abel sí le creyó a Dios y fue aprobado por Dios. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 4, y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Hebreos capítulo 11, versículo 4 en la versión Reina Valera. Abel, siendo heredero del pecado de su padre, por la fe fue aprobado por Dios y alcanzó el testimonio de ser justo. Es Dios quien da testimonio de Abel, porque Abel creyó y obró por la fe en excelencia, y su ejemplo es contado miles de años después en la carta póstuma de Pablo para nuestro conocimiento. El pecado produjo el flagelo más pandémico del mundo hasta el día de hoy, que es el miedo. Adán conoció el miedo por desconectarse de Dios, por creer a la mentira, y el miedo es la enfermedad que el enemigo hoy usa para mantener a la humanidad esclava del pecado y negar a Cristo. Y lamentablemente tiene en esa cárcel a muchos hijos presos por ignorancia. ¿A quién quieres creerle hoy? ¿Al miedo del mundo? ¿A una pandemia? ¿A un pastor que no te habla de tus derechos de hijo? ¿A un líder que es preso del pecado peor que tú? ¿O a Cristo, el postrer Adán, que quita el pecado de tu vida? Oremos al Señor. Padre, cuán glorioso es entender la consecuencia del pecado, de cómo un hombre que lo tenía todo como Adán prefirió escuchar al enemigo en vez de a ti. Razón tiene tu palabra para decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y fue la queja de Jesucristo en la entrada de Jerusalén, que este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué increíble, Señor, es entender tu palabra de cómo el hombre prefiere la mentira, prefiere vivir esclavo del pecado y no ser libre y justificado por ti, Señor. Es increíble cómo vemos hoy día el hombre perderse en todo lugar, sin entender las gloriosas promesas del nuevo pacto y de la libertad que tenemos en Cristo. Padre, ayúdanos en esta hora para que haya un cambio de mentalidad en tus hijos y comiencen a entender que la consecuencia de las malas obras, de las malas acciones, tiene una muerte segura en este mundo. Señor, ayúdanos a arrepentirnos
a cambiar de mentalidad, entender lo que hay que hacer bueno y seguir esas pisadas. Padre, la Escritura nos dice, hablando tú por medio del apóstol, que tú preparaste todas estas buenas cosas para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos a poder verlas en esta hora y caminar en el reino con un corazón nuevo, una mentalidad nueva y ser el pueblo, la familia que tú quieres que seamos en estos días. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de este fascinante estudio acerca del pecado y a caminar por el reino. Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Hoy vengo a ti, necesito tu luz. Mis promesas hoy te vuelven a fallar. Entendí que pecar es estar lejos de ti. Igual me abrazas y vienes a mí. ¿Cómo has hecho para soportar los pecados del mundo? Si tan solo los míos no consigo llevar. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo. Aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor.